Total Abogados, somos tu partner legal. Presentan Radiografía Constitucional. Bueno, una de las características de la propuesta de nueva Constitución es que el Estado garantiza, y esa es la palabra importante, más de 100 derechos, entre los que está el derecho a la salud, al más alto nivel posible, dice el texto, que es una demanda histórica de los chilenos y probablemente de todos los países en desarrollo. En Chile, un 20% de la población se atiende en la salud privada, mientras que el 80% restante está en la salud pública, donde hay más de 54.000 garantías GES retrasadas, 2 millones de consultas con especialistas y más de 300.000 cirugías en lista de espera. Es un problema importante de desigualdad al que los constituyentes quisieron responder. En este programa no vamos a contestar a la pregunta de si es necesaria una mejor salud para todos. ¿Quién no va a querer algo así? Sino si la propuesta de Constitución es el remedio que este país necesita. Quiero recordarles que vamos a usar las preguntas que llegaron a nuestro WhatsApp y que estamos en transmisión simultánea en T13 Radio y en 13.cl. Comencemos revisando qué dice el propuesto texto constitucional. El proyecto de nueva Constitución establece 3 principales diferencias con la actual Carta Magna en materia de derecho a la salud. La primera es la creación del Sistema Nacional de Salud, encargado de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las personas. El proyecto establece que solo el Estado puede dirigir este sistema, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones que lo integran, las que pueden ser públicas y privadas. Esto nos lleva a la segunda diferencia. En la Constitución vigente, la participación de prestadores privados, clínicas o médicos de una consulta privada, por ejemplo, está garantizada. Por eso es que existe la libre elección que permite que personas en FONASA puedan atenderse en una consulta privada. El borrador, en cambio, detalla que el sistema podrá estar integrado por privados, es decir, la Convención entrega a los legisladores la decisión final. Esta es entonces la tercera diferencia, ya que la Constitución actual fija como un derecho que cada persona pueda elegir un sistema público o privado para su atención de salud. Al amparo de esa norma surgieron las ISAPRES, donde una parte de los chilenos dirige su cotización obligatoria. El borrador establece que ahora dicha cotización ya no servirá para pagar el plan de salud propio, sino que tendría un solo destino: aportar solidariamente al financiamiento del Sistema Nacional de Salud. ¿Se acaban las ISAPRES? ¿Qué pasará con quienes tienen hoy un plan de salud contratado? ¿Podrían las ISAPRES transformarse en prestadores de seguros complementarios suponiendo que el legislador se los permita? ¿Cuánto de la mejora en la calidad del servicio de salud de los chilenos y chilenas radica en las disposiciones de la Constitución versus las políticas públicas que decida el Gobierno y el Congreso? Esta noche en Radiografía Constitucional, junto a nuestros invitados y expertos, intentaremos resolver todas tus dudas sobre el derecho a la salud que establece el proyecto de nueva Constitución. Bueno, ahí había un resumen en esta nota, es un artículo largo, así que tiene diversos aspectos que vamos a intentar desmenuzar con nuestros invitados, a quien doy la bienvenida esta noche. Estamos con Elia Molina, médica, diputada del PPD y exministra de Salud. Buenas noches. Estamos también con Natalia Enríquez, médica y convencional constituyente del Distrito 9 de Pueblo Constituyente. Estamos también con Carolina Velasco, experta en políticas públicas de salud. ¿Qué tal? Y con el constituyente Arturo Zúñiga, también del Distrito 9, de la UDI y ex subsecretario de redes asistenciales. Gracias por acompañarnos. Bueno, hay muchísimas dudas y quiero partir por los constituyentes que participaron en esta discusión, que escribieron ese texto. Natalia, quiero partir contigo. Tú estás por el apruebo, trabajaste en este artículo, tienes experiencia en salud pública. ¿Cuál es la principal diferencia que trae este texto en relación a lo que tenemos hoy en día en Chile? Sí, me llamó la atención que de hecho dentro del resumen que ustedes hicieron al partir, no hablaron de los principios del sistema y no hablaron de un elemento muy importante que son los determinantes sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre la discusión se ha centrado en cómo se va a generar la atención de enfermedad, pero eso no es el derecho a la salud. El derecho a la salud consta justamente de que las personas tengan la posibilidad de vivir sanas. Por eso lo primero que hace este texto es modificar la lógica en que estaba descrito este supuesto derecho, que no era así. Hoy tenemos en la propuesta finalmente el derecho a la salud reconocido
Y luego lo que se dice es que tienen que existir políticas públicas que se hagan cargo de los determinantes sociales. En términos simples, para que las personas a lo mejor lo puedan entender, que es un lenguaje que se ocupa más, factores de riesgo. Es decir, si yo no tengo buena alimentación, si yo vivo en un lugar contaminado, claramente yo tengo muchas más posibilidades de tener ciertas enfermedades, de hecho, un montón de enfermedades, que una persona que tiene un buen vivir, una buena alimentación, acceso a agua bebestible, por ejemplo. Por tanto, ¿cuál sería la primera ocupación de un país? El mantener a sus personas sanas. Luego viene el cómo, entonces nosotros nos hacemos cargo que a pesar de eso van a existir personas que se van a enfermar. Y para eso entonces nosotros construimos un sistema que tiene principios y que por tanto esos principios tienen que invadir a toda la construcción del sistema, que incluye a todas las instituciones públicas y privadas, como lo dice el texto. Ya, entonces sería un sistema nacional de salud completo, donde estaríamos todos y todas las instituciones, los hospitales, las clínicas, todo. Es que el sistema es una estructura. Sí. De hecho, el sistema, cuando uno lee de salud pública, es, por así decirlo, una abstracción de cómo se organizan los componentes. Lo que yo quiero, Natalia, es bajarlo a la gente para que la gente entienda cómo le va a cambiar la vida a ella. O sea, actualmente tenemos FONASA, tenemos ISAPRES, hay FONASA Libre Elección. ¿Cómo cambia eso? Va a haber un sistema nacional de salud que va a encargarse de la salud de los chilenos, con fondos estatales, básicamente. Sí, es que ahí, nuevamente, creo que hay que hacer una explicación previa, porque hasta ahora nosotros hemos tenido un problema de lenguaje. En la actual Constitución, cuando se habla de sistema, se confunde porque lo que se está hablando son prestadores de atenciones de salud. Lo que nosotros aquí estamos instalando, lo que en todo el mundo internacionalmente se conoce como sistema. Y por tanto tratamos de manera separada lo que son los prestadores y lo que es el sistema de financiamiento, que también se toca a cada uno de manera separada. ¿Qué es lo que las personas van a percibir? Es que va a ser deber del Estado entregar la mejor salud a las personas y por tanto va a ser deber del Estado, de la rectoría del sistema, coordinar tanto a las instituciones públicas o privadas para que las personas tengan una atención oportuna y de calidad. Arturo. A ver, yo creo que lo más fácil para poder explicárselo a las personas es dividirlo en dos grupos. Primero, a los 3,4 millones de personas que hoy día tienen un plan de salud que pagan mensualmente con su 7%, incluso un poco más, en alguna de las ISAPRES. Esas personas, dado el inciso 10 del artículo 279 de la Constitución, van a perder ese 7%, porque ese 7%, si lo llega a establecer el Congreso Nacional, va a ir a un fondo que va a ser público y va a ser administrado por un ente público. Y si las personas quieren mantener su plan de salud, siempre y cuando el Congreso lo permita, van a tener que pagar un otro 7% para mantener su plan. Es decir, los que hoy día pagan el 7%, el día de mañana, si se aprueba esta Constitución, van a pagar el 14% para mantener su plan de salud. Bueno, todas esas cifras todavía no las conocemos, no sabemos efectivamente si va a ser así o no. Podría ser una opción, porque la Constitución, entiendo, no dice los montos por eso que vamos a tener que pagar, Nacional, ni si es que lo vamos a tener que pagar. Si el Congreso Nacional establece un monto, por decir un ejemplo, sí, porque 7% eso lo hará la ley, ¿no? Más adelante. La ley dice un 7%, la gente va a tener que entregar su 7% a este fondo, que va a ser administrado por el público, y para comprar su plan va a tener que pagar otro 7% si es que quiere mantenerlo. De lo contrario, se va a ir a este Sistema Nacional de Salud, donde están todas las personas que están en FONASA y donde sabemos que hay listas de espera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que 3,4 millones de personas van a llegar a perjudicar a estas 2.300.000 personas que están en lista de espera, porque ya es un sistema que está muy saturado. Y si estas personas más encima emigran a este sistema nacional, vamos a tener más listas de espera, y así lo han dicho distintos estudios. O sea, un 40% van a aumentar las listas de espera, auge si llega a ocurrir esto. Elia, ¿se van a terminar las listas de espera con este nuevo sistema o cómo va a impactar? Bueno, primero que nada, las listas de espera siempre existen, nunca se van a terminar. El ideal es que sean listas de espera muy flexibles, muy dinámicas, pero usted termina hoy día una lista de espera y mañana ya la tiene otra vez instalada en una magnitud, por supuesto, menor. Yo quería, antes de contestar su pregunta, decir de que el derecho a la salud es harto más que el derecho a ser atendido en un hospital o en un consultorio, aunque esto es muy importante también. Y dejar claro también que cuando se habla de derecho a la salud hay que tener una mirada más amplia de cuál es el rol del Estado. Cuando decimos que algo es un derecho, eso lo que significa es que el Estado debe ser garante de esos derechos. Ahora, el cómo va a ser garante,
Ese es tema de leyes, tema de fijar sistemas, pero lo importante es que el marco de derecho fundamenta la acción del Estado. Claro. Y en ese contexto decir que la salud es una construcción social, no depende solo de los hospitales, depende de educación, depende de obras públicas, depende de todas las cosas. Ya, pero por ejemplo, cuando Ahora, es verdad que uno ve el sistema público en este minuto congestionado, hay garantías GES que no están cumplidas, pero, hay listas de espera, mire, entonces la gente piensa, bueno, ¿para qué decir una consulta con un especialista? O sea, la gente sabe la pesadilla que es ir a pedir una consulta con un especialista al sistema público, entonces la gente dice, chuta, entonces todo va a llegar más gente, todos van a ir a ese, el Estado va a poder responder a esa demanda, va a poder dar una atención. A ver, primero que nada decirte que el hecho que aparezca en la Constitución y la aprobemos, como así espero que sea, el 4 de septiembre, no significa que el día siguiente se van los 3 millones al sistema público. Esto va a tener un tiempo de partida, hay 3, 4 años, porque tenemos que... Yo soy diputada y esta Constitución, que es un marco, que es una maqueta, por decirlo, de lo que del Estado, de la gobernanza, de las distintas cosas y de los derechos, va a tener que traducirse primero en leyes. Y esas son las leyes que van a poder ejecutar lo que la Constitución dice. En ese intertanto, espero, ¿no es cierto?, que las buenas medidas que se hagan en salud permitan reducir las listas de espera, que no solamente son porque el sistema de salud es malo o faltan tantas cosas, sino que también estamos saliendo, y todavía no salimos, ¿no es cierto?, de una catástrofe sanitaria, social, económica, y eso no es menor. O sea, durante 2 años prácticamente no se atendió nada más que COVID. Por supuesto. Ahora, todo eso es un contexto que hay que analizar, que hay que evaluar y que hay que ver. Nadie ha dicho que todos los de la ISAPRE, y no se olvide que quienes, del 17% de los chilenos que están en ISAPRE y el otro 3% está en CAPREDENA, en las distintas cosas, ese 17%, el porcentaje que solo paga el 7% es mínimo. La mayoría paga el 7% y otro 7% para su seguro. Por lo tanto, no es tan así. Sí, vamos a y la otra cosa, solo para terminar, la Constitución deja bastante claro de que no se está pensando al comienzo de la reforma en la cotización individual, sino que se financie con impuestos generales. Muy bien. Carolina, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo crees tú que se aterriza para que la gente lo pueda entender? Mira, yo como lo que entiendo, ¿cierto?, de lo que leí, es que es bastante ambiguo. No hay claridad en cómo va a funcionar. Hay 3 o 4 cosas claras, que son que los recursos se van todos, que son principalmente impuestos generales, y dice podrá eventualmente, ¿cierto?, también incorporar cotizaciones. Todo eso se va a un fondo público. Ojo que, para ir contándole a la gente, dice cotizaciones no solamente de los trabajadores, también del empleador. No, es como eso es de otro derecho, es el de la seguridad social. Sí, eso es seguridad social. En salud dice cotizaciones previsionales. También en salud se piensa que dice empleadores, pero yo lo tengo aquí en el artículo del derecho a salud. Podrá y es motivo de ley y de discusión. En el fondo podrá, pero lo que podrá o no podrá, lo que sea que se reúna recursos, se van a una entidad pública, ¿cierto? Eso es una gran diferencia en relación con lo que hay hoy día, donde lo que sea por ciento que uno cotiza, ¿cierto?, se va o a una ISAPRE o a FONASA. ¿Sí? Esa es una primera diferencia tangible. Otra diferencia, creo yo, que es importante, es que en la Constitución actual, a mí el derecho a la salud no me satisface completamente. Yo mejoraría ciertos aspectos, pero al menos creo que hay 2 aspectos particulares que son derechos reclamables, en el sentido de que el Estado se le pone como deber proteger el igual acceso a las personas. Ese es un deber clarísimo del Estado, y las personas podrían eventualmente reclamarlo, aunque el derecho que realmente está para las personas mismas asegurado hoy día es la posibilidad de elegir, ¿cierto? Eso es lo que hoy día tiene tutela, los abogados ahí me podrán ayudar, son los que uno puede ir, ¿cierto?, ir ante la justicia a reclamar. Justo lo leíste en la mente, porque después vamos a ir justamente con los abogados. Perfecto. Para que nos contesten eso. Pero hoy día no hay deberes del Estado o no hay derechos de las personas propiamente tal. Entonces yo ahí lo veo débil. ¿En qué sentido? En que hay un derecho a la salud y la salud es lo más alto posible. No está claro qué es lo que yo puedo ir a exigir, ¿cierto? Lo que sí se dice es que el Estado tiene el rol de fortalecer las instituciones públicas, pero eso una persona que va a ir a reclamar, digamos, no fortaleció suficiente. Se dice que tiene que ejercer el rol de rectoría, que eso es algo común en los sistemas de salud, y se dice que tiene que
generar políticas de salud mental. Eso podría ser algo reclamable. No hizo o hizo la política. Pero no hay un derecho reclamable, exigible, no hay algo que yo como ciudadano pueda ir y exigir. ¿Cierto? Entonces tenemos como esas cosas palpables que son distintas, al menos como lo veo yo en ese ámbito. No, te voy a decir que respecto a entidad pública, es cierto que no es claro, pero no es claro qué va a hacer o cómo va a administrar esos recursos, pero sí es una entidad pública. Entonces esa es una gran diferencia tangible. A ver, le voy a pedir a ver si nos pueden poner en... bueno, vamos primero a hablar de si la cantidad de personas que van a llegar al sistema público van a ser posibles de manejar. Se lo quería preguntar a Natalia. Corroborar que sí, ya corregimos, ¿no?, que en el texto sí está lo que yo decía de que efectivamente podría ser financiado por impuestos generales, por una cotización de un trabajador o del empleador. Son tres. Pero ojo que al final es lo mismo, o sea, una cotización pagada por el empleador también tiene un costo en la contratación de la persona, siempre por lo tanto, al final se le pasa al trabajador. Lo importante es que él podrá estar en las cotizaciones. Hoy día te financia principalmente vía cotizaciones en el caso ISAPRE y principalmente vía impuestos en el caso FONASA. En la constitución, o sea, en el borrador de constitución nueva, digamos, dice, se financiará con impuestos generales. Podrá adicionalmente, ¿cierto?, incorporar cotizaciones del empleador o del trabajador, pero eso es un adicional. Ahí, Natalia, tenemos en pantalla el número de cotizantes en el sistema de ISAPRES, que son 3.320.000 con carga, ¿ya? Todo ese volumen de personas que van a llegar al sistema público van a poder ser manejadas adecuadamente. Se dice que, claro, si esas personas ponen su 7% en el sistema público, ¿es suficiente dinero? No sé, las cifras no son tan grandes. Sí, es que ahí nuevamente creo que hay un problema de comprensión del texto. Y por eso nosotros fuimos muy también explícitos en ir idealmente desde lo general a lo particular, para que se entienda que lo que se instala es un sistema, que es el ordenamiento, para que se generen políticas públicas que lleguen a todos y todas. Después se le da principios, después que ahí se desordenó un poquitito, pero después tendría que venir la parte de financiamiento, y en ese ámbito es donde se dice que se mancomunan. Es lo que hasta ahora han sido cotizaciones, pero que la propuesta, lo basal, son las rentas generales. Esa propuesta de mancomunación es algo que transversalmente se ha dicho que le genera eficiencia al sistema. O sea, no es un invento que nosotros estemos haciendo ahora para esta Constitución. De hecho, es algo que se viene conversando de hace mucho tiempo como un mecanismo para poder mejorar el derecho a la salud mucho antes del proceso constituyente. Y eso es términos de financiamiento. Eso no es igual a que todas las personas que están en ISAPRES se van a atender en la red de prestadores públicos. Y eso es un error, y que yo no sé por qué continuamente se sigue buscando llevar a las personas a esa confusión. ¿Ya? Y eso no las significa... ISAPRES para ti van a seguir existiendo. No, porque las ISAPRES tienen que ver con el financiamiento. No tiene que ver con dónde se atienden. Y por tanto, las personas con este seguro público también van a poder optar a atenderse en los prestadores privados. Si eso no va a dejar de existir. Así va a ser. En este momento, como no existe ley, no va a dejar de existir, porque eso no es incompatible. Eso no es incompatible. ¿Va a ser así, constituyente, Zúñiga? Lo que hoy día existe en la Constitución es una garantía que tenemos los chilenos, que es un derecho a una libertad de elección, de decidir dónde atendernos. Y esto corre no solamente para las personas, las 3,3 millones de personas que están en ISAPRE, también corre para las personas que están en FONASA. Hoy día, de las personas que están en FONASA, hay 7 millones de personas que ocupan anualmente el bono FONASA Libre Elección, descongestionando, obviamente, la tarea de los consultorios y de los hospitales, porque muchas veces no los llaman en los plazos adecuados para que ese problema de salud no se agrave. La Constitución actual, como se dijo en un inicio, le traspasa esa decisión al Congreso Nacional. Y nosotros tenemos que tener claro que la Constitución tiene que defender las libertades de los ciudadanos. Y dentro de esas libertades está la decisión de poder ir a comprar un bono FONASA Libre Elección. No está la Constitución para traspasarle esto al Congreso y que ellos decidan. La Constitución es para defender a los ciudadanos y esa libertad de poder elegir. Y qué mejor dicho, como lo dijo la ministra Begoña Ayerza, que hace pocos días, en una reunión con los gremios, ella dice que le parecería tremendo que las personas salieran a marchar el día de mañana por elegir dónde atenderse. Porque ellos ya tienen claro que este sistema no va a permitir la libre elección.
Vamos a ver si eso es así o no. Debatamos después si se va a permitir o se va a terminar la libre elección de los planes. Pero quiero ir con nuestros abogados constitucionalistas que nos acompañan todos los jueves. Francisco Zúñiga, Sebastián Soto, ¿cómo están? Buenas noches. Para hablar de algo que mencionaron en la mesa anterior, y es que el derecho a reclamar mi derecho. ¿Cómo queda en el borrador actual la posibilidad que yo tenga como ciudadano de decir, bueno, no me están cubriendo esta prestación de salud o cualquier otro derecho social? ¿Cómo me defiendo? Francisco, ¿quién quiere tomar la palabra? A ver, yo creo que aquí es clave entender que el reconocimiento del derecho a la salud se inscribe en una definición mayor que hace la Convención Constitucional en orden a entender que el Estado es un Estado social y democrático de derecho, enderezado al aseguramiento de derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Y el derecho a la salud es un derecho social. Bien observa Rosalind Dixon, una experta en estas materias, que los tipos de protección de los derechos sociales pasan por 4 tipos de modalidades de protección. Primero, los mandatos al legislador. Segundo, los plazos o tiempos impuestos al legislador. Tercero, lo que ella denomina principios rectores, que de algún modo orienta la labor del legislador. Y cuarto, los tribunales de justicia. Pues bien, el reconocimiento del derecho a la salud en el texto de la nueva Constitución responde a estos 4 estándares de protección que se dan en todos los países del mundo observados. O sea, los chilenos podrán reclamar sus derechos eventualmente bien en tribunales. contundentemente, Sebastián. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que lo primero que hay que decir es que aquello que está escrito no es tan importante como la política pública, la ley del mañana, que permita llevar adelante con esta Constitución, con la que viene o con cualquier otra, una política de salud adecuada. Por eso entonces a mí me parece que hemos perdido bastante musculatura en grandes principios, en grandes discusiones, sin preocuparnos de cómo llegar a mejorar la salud. Ahora, una de las formas de mejorarla es, por cierto, la política pública. También hay una discusión intensa sobre la judicialización de lo que está en la Constitución. Y mi impresión es que porque aquí hay tanta ambigüedad, porque aquí hay principios como bien se señalaban, eso fomenta la judicialización. Eso lleva a que haya más, probablemente, reclamos ante los tribunales. Eso ha pasado en países como Colombia, por ejemplo. Efectivamente, Colombia ha sido un país que en materia de derecho a la salud ha tenido una judicialización intensa. ¿Y cuál es el perjuicio para el sistema? Hay varios. El perjuicio principal yo lo traería a Chile. A mí me parece que un ejemplo importante de defecto de la judicialización es lo que ha pasado con la ley Ricarte-Soto. La ley Ricarte-Soto es una buena política pública para intentar financiar medicamentos de alto costo y enfermedades muy costosas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La judicialización ha llevado que, por la vía del recurso de protección y una serie de argumentaciones, muchas personas que estaban en la fila de los recursos de la ley Ricarte-Soto hayan preferido entonces tocar la puerta de los jueces. Y eso ha llevado a que el financiamiento per cápita de que se asigna por recurso de protección sea 38 veces mayor al financiamiento per cápita que se asigna a la ley Ricarte-Soto. Y eso entonces es un problema tanto presupuestario como es un problema para la política pública. Es como saltarse las filas de alguna manera. Así lo vería yo. Con un alto costo para el Estado, para que tiene que financiar esos medicamentos. Así lo vería para yo. todo, porque pagamos todos los impuestos, Así ¿no? es. Y la ambigüedad fortalece eso. Ya. Mónica, yo tengo una pequeña discrepancia con Sebastián. Creo que no es el texto el que fomenta el activismo judicial, la intervención más allá de lo razonable por parte de los tribunales en la cobertura del derecho a la salud. Creo que la intervención está presidida por un diagnóstico crítico respecto del tipo de protección que la salud como bien público debe tener. Y ello incentiva este activismo judicial que tiene caracteres patológicos hoy día en nuestro país. Pensemos que hoy día hay activismo judicial en materia de salud pública con una Constitución que asegura derechos sociales de manera débil o inexistente. Sí. Entonces el tema no pasa por el texto de la Constitución. Pero si esto lo garantiza, si esta Constitución lo garantiza más, ¿no habrá más argumento para pedir este reclamo? El tema de la salud judicial? y de los demás derechos sociales pasa por las políticas públicas que se implementen pero, y por el tipo de gestión de los recursos materiales, humanos y presupuestarios puestos a disposición de esos bienes públicos. Ya, pero una pregunta así. Una persona está en lista de espera en este minuto. Se aprueba esta Constitución y te garantizan el derecho a salud. ¿Cuánto tiene que esperar esa persona para exigir ese derecho? A ver, lo decíamos, los tiempos los define el legislador democrático.
Y en intertanto, Oye, nada. pero es cierto lo que dice Francisco respecto a que las constituciones no son las que crean necesariamente la judicialización, Sí. pero las constituciones ambiguas o indeterminadas pueden promoverla. Fíjate una frase que dice: el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Esa frase está perfecta para un programa de gobierno. Esa frase está maravillosa para un discurso político, pero para una constitución que va a ser aplicada por jueces, esa frase fomenta judicialización, precisamente porque esa persona que está en la lista de espera o esa persona que necesita hacerse una eventual tratamiento que aquí en Chile le ofrecen o el sistema público le ofrece a alguno que no es el más alto posible de salud, podrá reclamarlo a los jueces y saltarse la política. Otra que le quiero preguntar, que les voy a mostrar en pantalla. Hay un texto, un párrafo del texto que habla de la salud, del nuevo sistema de salud. Dice: el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. ¿Ese es ambiguo o no es ambiguo? ¿O dice que los privados pueden...? Mónica, para mí eso es clarísimo. Ya. La Constitución admite lo que se denomina la colaboración público-privada en las acciones de salud. El problema es otro, es quién define lo público y cómo modaliza en el tiempo a través de políticas públicas lo público. Y ahí la cuestión es clave, es la diferencia entre el Estado social y el Estado subsidiario. El Estado social es una definición de política del Estado. En Estado subsidiario es una cuestión de mercado. ¿Es ambiguo? ¿O no? No es ambiguo, es muy claro en que no necesariamente tiene que estar integrado por ambos, porque dice podrá, y el legislador del mañana, eventualmente, a mi juicio de un modo incorrecto, a mi juicio sería una brutalidad que lo hiciera, pero la Constitución le autorizaría, si es que esta se aprueba, a dejar fuera de un área, dejar fuera de un sector a los prestadores privados. Y cuando digo prestadores privados no son clínicas, sino que prestadores privados son médicos eventualmente que prestan hoy día servicios en consultas de libre elección. Y por último, se están discutiendo ahora las normas de transición y se están discutiendo justamente el tiempo que se le va a dar al presidente para que envíe la ley, ¿no es cierto?, del nuevo Sistema Nacional de Salud. ¿Cuándo se zanja esto? ¿Cuántos años podría tener el Ejecutivo para enviar lo que le está pidiendo la Constitución que haga? Bueno, ya sea este Ejecutivo o el que venga, digamos. No la sé cuánto Comisión de tiempo puede ser. Disposiciones Transitorias está debatiendo hoy día, mañana y eventualmente el sábado las indicaciones de disposiciones transitorias que van a ser votadas por el Pleno. Allí se van a definir en último término los plazos en los que el Gobierno deberá despachar al Congreso o al Poder Legislativo los proyectos de ley destinados a poner en movimiento este sistema nacional. La derecha está proponiendo 20 años de plazo, habían otras propuestas de 2 años. Finalmente, más o menos en cuánto podría quedar? Es que esa es una definición política, sí, que tiene que ver también con los recursos que el Estado dispone. Porque estos derechos sociales son derechos de alto costo y el Estado tiene que priorizar. Ya. Y indudablemente salud, educación y pensiones son prioridades de la población y son prioridades de política pública en el actual gobierno. Ya, pero más o menos. Bueno, eso es lo que va a decir el articulado transitorio, pero lo que va a decir el articulado transitorio es el plazo que tiene el presidente de la República para enviar un proyecto de ley, pero no el plazo que tiene el Congreso para discutirlo. Eso va a ser ciertamente una discusión política intensa. Mientras tanto, diría yo que todo sigue tal cual está hoy día, si es que esta Constitución se aprueba finalmente, y en definitiva el Sistema Nacional de Salud es una cuestión que vamos a estar discutiendo durante mucho tiempo, por las dificultades presupuestarias, las dificultades que tiene una cuestión como esta. Muchas gracias a los dos constitucionalistas, Sebastián Soto y Francisco Zúñiga. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a seguir entonces con la conversación en nuestro panel. Básicamente uno de los principales actores actuales de todo el ámbito de la salud son las ISAPRES, son las que se sienten más afectadas. Incluso no está claro si van a desaparecer o no, pero ellos sí creen que es el fin de ellos como institución. Escuchemos lo que nos dijo justamente el presidente de la Asociación de ISAPRES. El borrador de la constituyente lo que indica es que las ISAPRES terminan. ¿En qué sentido? En que obliga a todas las personas a inscribirse en el FONASA. Esto es preocupante. ¿Por qué?
por los cientos de miles de personas que hoy día están en el sistema ISAPRE y que tienen alguna enfermedad, que están recibiendo atención oportuna y de calidad en el lugar que ellos seleccionaron. No sabemos cómo va a seguir el futuro de la atención de ellos. En ese sentido, más que imaginarnos cómo es el sistema ISAPRE en el futuro, la pregunta es imaginarnos cómo van a estar estos 3,3 millones de personas en el futuro. Hoy día hay 3,3 millones de personas en el sistema ISAPRE que han elegido libremente el sistema ISAPRE, y asumiendo en el futuro que las personas se trasladaron todas al FONASA y entendiendo que existe la posibilidad de tener un seguro complementario, efectivamente uno puede pensar que hay algún grupo de personas de altos recursos que pueden suplir su cobertura a través de un seguro complementario. Pero nuestra perspectiva es que la amplia mayoría de las personas no va a ser capaz de duplicar la cobertura que tenía anteriormente a la modificación, y por lo tanto va a tener que tener una cobertura inferior a la que tiene hoy día actualmente en el sistema ISAPRE. Bueno, en caso de que el borrador de la Constitución opere tal como hoy día está descrito, necesariamente va a significar el término de las ISAPRE, necesariamente va a tener un efecto en el financiamiento de la red privada de salud, y por lo tanto va a tener efectivamente algún impacto en cuanto a su capacidad de dar atención, su tamaño y su capacidad tecnológica para resolver los problemas de las personas. Elia Molina, a tu juicio, ¿qué espacio va a tener la salud privada en el nuevo contexto constitucional? Bueno, antes quería hacer una pequeña acotación de lo que he escuchado, decir de que en Chile son muy pocas las personas que realmente tienen capacidad de elegir en qué sistema están, si en el público o en el privado. El 80% de las personas que están en el sistema público, a lo mejor muchos de esos quisieran estar en el sistema privado, pero el sistema privado, las ISAPRES que administran el 7% de los afiliados que están en ISAPRE, no los reciben porque ganan poco, porque no tienen capacidad de copago. Por lo tanto, lo que dice la Constitución del 80 de esa capacidad de elegir y la libertad de las personas es absolutamente en un número muy reducido de ciudadanos que pueden realmente elegir. Esa es una cosa. Hay 10 millones de personas que se atienden en FONASA con libre elección. No, es que eso no tiene que ver. No confundamos quién te atiende a quién te administra tus recursos, porque las ISAPRES no atienden. Las ISAPRES solamente son entidades financieras que hacen un contrato individual por cada persona sobre a qué te va a dar derecho tu 7% más. Si tú quieres atenderte en tal parte, se le agrega tanto. Ahora, quiero decir algo también. El 95% de los adultos mayores en Chile están en FONASA. Solo un 5% en la ISAPRE, porque después de los 60 años la prima es tan alta que la mayoría tiene que irse al sistema público. No, y justamente cuando más necesita, porque la ISAPRE es feliz cuando tú no te enfermas, cuando tú eres joven, cuando no te embarazas, en fin, ahí está muy bien. Pero cuando ya tienes cierta edad, entonces ya no puedes elegir estar ahí, te tienes que ir al sistema público, y es ahí el sistema, la gente con menores ingresos la que tiene que subsidiar. Lo que tú me dices específicamente tiene que ver primero con la salud privada. Primero que nada, los prestadores privados, clínicas, médicos particulares, laboratorios, centros médicos, esos dan servicio. Justamente lo que han hecho la mayoría de los países de Europa que tienen sistemas únicos de salud, algunos solo con funcionarios públicos como es España, Italia, pero en muchos otros países que tienen sistema único, como Alemania, por ejemplo, tienen prestadores públicos y privados que hacen acuerdos y se genera una alianza, ¿no es cierto?, con ciertos principios de regulación para que no hayan abusos y para que la gente realmente pueda estar protegida. Yo no creo que la salud privada se termine, no debería terminarse. Creo que también incluso más allá de la alianza estratégica público-privada que va a tener que hacerse, ¿no es cierto?, para poder dar abasto a las coberturas y a las necesidades del país, siempre van a haber personas que van a decir, bueno, mi 7% está en el fondo solidario, pero no, a mí en realidad me gusta atenderme en tal parte, y si tiene poder adquisitivo lo va a poder hacer.
Esto no es nada, está prohibido. Es el Estado quien va a ofrecer un sistema que sea capaz de hacerse cargo, porque hoy día no puede. No puede. Carolina, ¿van a morir las ISAPRES? ¿Va a haber la posibilidad, por ejemplo, de tener, de acuerdo al texto, un seguro complementario? Como las conocemos hoy, se mueren, claro. Eso estamos todos de acuerdo, digamos. No pueden seguir funcionando con las reglas actuales y no pueden recibir el 7%. Entonces, porque se va a ir a una entidad pública. De ahí que esa entidad pública va a administrarlo y puede redistribuirlo de alguna forma, eso queda la ley, eso no tenemos idea qué va a pasar. Entonces, si uno piensa en lo que está hoy día escrito, que es que los recursos se van a administrar en un fondo público, en mi parecer eso no tiene ninguna tangibilidad para la persona de que le va a mejorar su salud. No hay ninguna diferencia, digamos. Hoy día FONASA administra todos los recursos que son cotizaciones y que son impuestos generales de las personas del 80% que está en 76% que está en FONASA, y esos recursos nada asegura que se hagan bien. Es cierto que hay ciertos principios que están establecidos en este derecho a la salud, pero tampoco está el de eficiencia. Yo veo eficacia, yo veo que hay calidad, pero uno puede tener calidad y eficacia con mucha plata, con 100, o puede tener calidad y eficacia con 50. Entonces, si no estamos ni siquiera pensando en cómo se va a realizar eso, eso tampoco se garantiza en este derecho a la salud, ¿cierto? El cómo yo voy a poder acceder después a esas acciones de salud. Eso es lo que yo veo al menos ambiguo y difícil para la persona de decir qué voy a sacar yo con esto, digamos. Sí, mejorar cómo mejora el sistema, la calidad para todos, la atención para todos, la oportunidad para todos. Las constituciones dan para mucho, porque todas las constituciones, tú ves las constituciones de Latinoamérica, incluso de Europa. Bueno, todas las constituciones garantizan los derechos y después no lo hacen. Claro, sí, lo importante es lo que ocurre después y claro, también la judicialización puede jugarte en contra, ¿cierto? Hay recursos que se pierden ahí. Pero yo pienso que lo que está hoy día establecido respecto a que los recursos se van todos a un fondo común no asegura absolutamente nada. No asegura mayor eficiencia. De hecho, los países que administran todo en conjunto supuestamente son más equitativos en cuanto al acceso, todos tienen el mismo derecho a ingresar, pero lo que ocurre en esos países y la principal desventaja de los países que tienen un sistema único con administración conjunta y única de los recursos estatal, es que hay listas de espera. Ese es el gran problema de esos países, que tienen grandes listas de espera. El ejemplo mejor es Inglaterra, digamos. Entonces, el problema es si yo voy a establecer como única opción, porque eso es lo que me está diciendo hoy día la Constitución, público, solo junto los recursos para administrarlo, y no hay nada que me asegure, sino que eso queda una ley. Pero tampoco hay otra alternativa, porque Elia mencionaba el sistema alemán. El sistema alemán es distinto, ¿cierto? Hay entidades privadas administrando los recursos. Entonces, pero es lo mismo, todos los fondos son fondos que van todos al Estado y ellos lo que hacen es pasárselo a los privados para que ejecuten. Fórmulas, pero no siempre son todos. Las formas pueden a veces hay parte, claro, pero es que acá se dice que son todos los recursos. En otros países una parte se puede solidarizar. Acá son todos los que, digamos, sean un fondo común y no sabemos qué va a pasar con eso. Pero mi punto es, eso no te asegura absolutamente nada. Entonces, me hubiera gustado un derecho a la salud que le dijera a la persona qué puede exigir de esto. Claro, ¿cierto? O sea, la idea es que esto sea para mejor, ¿no es cierto? Para solucionar un problema concreto que existe. Sí, pero me llama profundamente la atención que tú hagas mención respecto a la eficiencia, porque por lo menos transversalmente dentro de las escuelas de salud pública, lo que se ha dicho es que la manera más eficiente de poder gestionar los recursos son justamente la mancomunación de fondos. Entonces, ya hay una postura desde salud pública. Bueno, por lo menos la Universidad Católica, que me imagino que no es una entidad que ustedes miren como un mal referente, sí lo tiene puesto por explícito, que es un mecanismo eficiente para el uso de recursos. Y eso no limita... El pool de riesgo, y eso no limita... Siempre es bueno soltar recursos... Pero es para poder terminar la argumentación. Eso no limita, y ya se ha dicho aquí de distintas maneras, que esos fondos no se puedan utilizar para que el Estado haga un buen uso y pueda hacerlo a través de instituciones públicas y privadas. Y eso estaba desde las primeras partes que nosotros aprobamos de este artículo, donde salía la mención sobre la función de rectoría y ya se hacía mención de instituciones públicas y privadas. Por otra parte, la gran pregunta es, ¿el modelo actual generó equidad? ¿Generó que la mayoría de nuestra población esté saludable y tenga acceso a una atención de manera adecuada? Cuando se habla de la elección, que hablaba la persona que está a cargo como presidente de las ISAPRES, ¿yo realmente puedo elegir dónde me atiendo cuando tengo ISAPRE? No, porque cada uno de los planes son cerrados y yo tengo atenciones preferentes. Nosotros sabemos que el sistema actual tiene muchos problemas. La pregunta es si este texto constitucional los va a solucionar o no. Bueno, ¿cuál era la propuesta entonces de la derecha? Porque vamos viendo cuáles eran las alternativas que estaban puestas sobre la mesa. Y dentro de esas alternativas era el cheque de salud.
Entonces, ¿es eficiente entregarle a cada persona una plata, independiente de cuál sea su situación de salud, para que cada quien vea qué es lo que hace? Eso no es un Estado social y democrático de derecho. No. Eso no es la preocupación del Estado. El estudio de la Universidad Católica, al cual hace referencia Natalia, dice que una opción es mancomunar los fondos en un sistema único, pero habla de otras dos opciones y dice perfectamente un sistema de multiseguros que distribuye según riesgo entre los fondos, generando así un fondo único virtual, que es lo que tiene Alemania o Bélgica. Y al mismo tiempo, ese mismo estudio, en otro punto... Colombia también tiene eso, que los va equilibrando los riesgos. Y en otro punto, que habla de la lista de espera. La recomendación, implementación de un sistema de elección de los pacientes del proveedor, libre elección. Entonces, si le vamos a hacer caso a un estudio de una universidad prestigiosa como la Católica, veamos el estudio completo. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? Cuando hablamos de si podrá o no podrá haber prestadores privados. ¿Qué es lo que pasó con indicaciones no precisamente de la derecha, sino que del convencional Arboe, que es una persona de centro izquierda? Cambia solamente el verbo, dice, los requisitos y procedimientos para la integración y funcionamiento de los prestadores privados serán establecidos por ley. No podrá, sino que serán establecidos por ley. Eso se sacó. Se rechazó. Ya. Lo mismo, se realizarán por instituciones públicas o privadas. Cambia el verbo, se realizarán. Rechazado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la Constitución no escucha, porque hay encuestas que lo dicen por todos lados, que hay solamente un 86% de personas, es decir, casi la totalidad de la población, que no quiere estar en un sistema de salud pública. ¿Y por qué la Convención no escucha? Esa participación ciudadana de la cual se jacta no existió. Una duda. Respecto de los seguros complementarios. Justamente hubo una propuesta de que que no estuvieran. O sea, que estuvieran, pero no quedó. En manos de privado. Claro, los seguros complementarios en manos de privado. Porque actualmente, efectivamente, la cotización es del 7%, pero el promedio que la gente que está en ISAPRE pone es un 11%. O sea, pone más de lo que es la cotización, ¿no es cierto? Porque tiene más dinero y mejora su plan de salud. El día de mañana, que todos estemos en el Sistema Nacional de Salud, pero tengamos, como decía Elia, más poder adquisitivo, compremos un seguro adicional. Puede ser complementario o sustitutivo, porque yo entiendo que si lo que queremos es que hacer igualdad y que no nos podamos saltar la fila, igual entonces el que va a tener más dinero va a saltarse la lista de espera pagando la prestación en privado. Eso puede hacerlo y así seguramente ¿Está bien eso, Natalia? O sea, partamos desde el hecho de que no están prohibidos los seguros complementarios ni suplementarios. No quedaron prohibidos. No quedaron prohibidos, no. Ni quedaron regulados. Ni quedaron aprobados tampoco. Por tanto, efectivamente queda el legislador. Y se reconocen que van a haber instituciones públicas y privadas, de manera general, no solo prestadores. Y ahí dentro de las instituciones pueden haber instituciones financieras en la lógica de tener y obtener un recurso complementario, una cotización aparte. ¿Estás de acuerdo con los seguros complementarios? Es una fórmula que se ocupa en muchos países y justamente se ocupa para disminuir el gasto de bolsillo, que en Chile es extremadamente exagerado, porque es sobre el 30%. Cuando existe un gasto de bolsillo sobre el 30%, significa que hay personas que van a caer en gastos catastróficos. Y un gasto catastrófico implica que la persona y su familia caen en la línea de la pobreza por haber tenido que pagar gastos en salud. Entonces, pero con este sistema nacional donde tenemos el derecho garantizado no tendríamos que caer en la pobreza porque nos tendrían que hacer el tratamiento, ¿no? Por eso podrían existir seguros complementarios. Entonces, ¿para qué vas a tener el seguro? Por eso me refiero, que si ya estás protegida por el Estado, ¿para qué vas a necesitar ese seguro? Y yo me pregunto, ¿cuánta gente lo puede tener? Porque entiendo que solamente de los 3 millones de personas que están en la ISAPRE, solo 1,5 millones pone adicional, el resto pone el mínimo, el 7%, porque no tienen más plata. Entonces, solamente la gente más rica va a tener plata para tener el seguro complementario. Por eso le pregunto, ¿están de acuerdo con esa figura? Que lo que tú estás analizando es en base a las capacidades que FONASA tiene actualmente. Sí. Y es en base a la infraestructura que nosotros tenemos actualmente. Esta Constitución no está pensada para que se implemente en este momento, sino que está pensada, y por eso también está el mandato al Estado, para que se fortalezcan las instituciones públicas. Eso no significa que nosotros vamos a transitar un tiempo muy prolongado y probablemente en un ámbito por siempre, ¿sí? en un trabajo que en este minuto no es absolutamente coordinado para que efectivamente piensen cómo entregarle mejor salud a las personas, sino cómo obtener una ganancia económica de esa enfermedad. Lo que nosotros estamos aquí es dando vuelta para que efectivamente la principal preocupación del Estado sea la salud de la persona, no cómo se hace un negocio con esa enfermedad.
Ya, Carolina, ¿cuánto tiempo se demoraría en hacer esta transformación? Los países ¿Y cuánta que- plata va a costar? No, la plata, o sea, de leer la Constitución completa, a mí me parece que, bueno, es infinanciable, o en muchos años. Pero una reforma de salud se demora 30 años. Eso es lo que los países que han transitado, ¿cierto?, de un modelo único a otro muy distinto, como es algo que se está planteando acá, se demoran 30 años. O sea, uno mira el caso de Holanda, si no, podría establecerlo por Constitución y fracasar, como el caso de Brasil. Pero los países que lo hacen en más tiempo, menos de 10, es imposible. Y lo que yo veo más complejo es qué haces mientras tanto, ¿cierto? Sí. La persona que se está atendiendo en un lugar, cómo se cambia al otro lugar de un día para otro, o no sé, cómo hacer esa transición de la disminución de los recursos. Alguna vez se pensó, porque como ese informe de la universidad, no me acuerdo cuál, han habido 15 o 20. Eso no es el único que lo dice, o sea, han habido 20 y todos Sí. distintos, y hace 20 años que estamos tratando de tramitar otra ley, ¿cierto? Se aprobó el auge y después de eso se empezaron a hacer varios otros modelos cambios. de cómo Hay gestionar miles de la- modelos y todos hablan de cambiar las reglas, entonces en ese sentido no hay nada nuevo en eso. Hay 1000 formas de hacerlo y ningún país tiene el secreto, ¿cierto? De Hay hecho, todos los países están luchando, incluso Inglaterra, Así es. todos los países luchan por mantener esto a Así flote. es. Elia. Mira, la salud es quizás de los temas más complejos porque es difícil que haya una satisfacción total de las personas con respecto al sistema de salud. Ya, pero Elia, ¿Ah? una cosa concreta. Si hay 2 millones y Pero tanto de escuchen. personas esperando una atención de un especialista, Por eso. es como no es lo Cuando mínimo son de pedir duplicados A ver, los fondos de que salud un pero- especialista te durante atienda. el último día. Pero acá el constituyente fue subsecretario Sí, de pues. redes asistenciales en el último tiempo y no me cabe duda que habrá hecho muchos esfuerzos, pero a lo mejor no lo suficiente. Y usted fue Usted fue ministra. Yo fui ministra, claro, pero no había tanta lista de espera Y cuando nosotros yo fui estábamos en ministra. pandemia, diputada. Bueno, ya, pues yo lo pero dije al principio. Miremos hacia el futuro, que es lo que pero nos propone la no, pero Constitución. quiero Yo decirte... creo que lista acá un espera. gráfico Oye, pero comunica. me tocaba- Este es el Está gasto hablando la público. Elia y Me después te doy la toca a mí palabra. hablar. al tiro. Yo no metí la cuchara con usted. No, mira, lo primero que hay que decir es que hay estudios y evidencias de que los países que tienen mejores indicadores de salud, que tienen más satisfacción de las personas, son aquellos que tienen sistemas solidarios y únicos. Ya. Eso no significa que el prestador tenga que ser solamente público. Ni el asegurador. Eso no tiene que ver con eso. No hay que mezclar el sistema global, puede tener distintas formas y eso va a ser proceso legislativo. No podemos hoy día acá nosotros decirle a las personas, mire, con esta Constitución en 5 años más se van a acabar las listas de espera. Es absolutamente imposible porque una cosa es la Constitución y la otra son los procesos que van a ir generando los cómo, los cuándo, los con quiénes, porque eso no es un tema que lo pueda dejar definido una Constitución, no debe dejarlo establecido porque hay muchas variables. Chile es el país que tiene mejores indicadores, con todos los defectos que Sí. tenemos, no estoy siendo exitista, Sí. de salud prácticamente de América Latina y el Caribe. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros, la OMS ha puesto que el mínimo, el básico, el piso de porcentaje del Producto Interno Bruto que debe ir a salud es un 6%, nosotros no llegamos ni al 5%, excepto en pandemia, que ahí es un momento extra. Sin nosotros invertir lo que invierte la mayoría de los países en salud, tenemos indicadores mejores prácticamente. Estados Unidos, que es el país que tiene el sistema Pero, más Elia, liberal... Usted que fue ministra y que me queda súper poquito tiempo, Ya. entonces. Estados ¿cuánto Unidos estima usted liberal más o menos que va a tiene costar muy mala esto? evaluación. ¿Va a costar esto y cuánto tiempo le da usted como ministra? Usted manejó los presupuestos. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que esto va a requerir reformas y leyes que aseguren un presupuesto de años salud se va a demorar esto? que por lo menos sea el 6% y que la atención primaria, que es donde se sustenta Sí. este sistema único, al menos reciba el 30% del total del presupuesto de salud, que son cosas que hoy ¿Pero día no cuántos se años, están dando. Elia, más o menos? ¿Ah? ¿Cuántos años se demora esto? 30, decía Carolina. No, yo creo que los tiempos han cambiado. Cuando Holanda hizo su transición, no estábamos en el momento que estamos hoy día, pero yo creo que es difícil pensar que en Chile, antes de 10 años, nosotros podamos tener instalado todas las condiciones como para poder Ya. evaluar y medir, ¿no es cierto?, el impacto que va a tener este nuevo modelo, que a mí no me cabe ninguna duda que va a mejorar sustantivamente la salud de todos los chilenos y chilenas. Me queda el último minuto, Arturo, por favor, Sí. cortito. A ver,
Lo que tenemos que tener en el centro son los pacientes, son las personas. Para eso es la Constitución, para defender a las personas. A mí me da lo mismo la ISAPRE, me da lo mismo en las clínicas. Pero cuando estamos hablando de que se necesita potenciar el sector público, llevamos 10 años haciéndolos. La línea roja es el presupuesto que se ha duplicado, 137% agresivo. ¿Cuánto han crecido las cirugías? 0%. Las consultas, 5%, en 10 años. Por lo tanto, lo que tiene que hacerse en una Constitución es asegurar la libertad de las personas para poder elegir. El 86% de las personas quiere elegir dónde atenderse. ¿Por qué no se aprobó las indicaciones del ex senador Arboga, ahora convencional, de centro izquierda, que obligaban a que este sistema integrara el público y el privado? ¿Por qué no se quiere dejar a estas 7 millones de personas que compran su bono FONASA, libre elección, de pediatra y ginecólogo, para poder ir más rápido y no tener que esperar un año en el hospital? ¿Por qué no se piensa en las personas que están en lista de espera y que cuando vengan los 3,4 millones de personas van a esperar más todavía? Porque se está pensando solamente en la ideología y no se está pensando en la persona que está en su casa esperando en su lista de espera. Muy bien, muchas gracias por este debate que fue muy interesante. Gracias Elia, gracias Natalia, gracias Carolina, gracias Arturo por acompañarnos. Bueno, desafortunadamente no tenemos más tiempo para seguir conversando de este tema de salud, pero lo queremos dejar invitado para nuestro próximo programa. El próximo jueves a las 10 de la noche, como siempre, vamos a tratar el tema también muy interesante de pasar de ser un Estado unitario a un Estado regional. ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas esa nueva división política y administrativa que va a tener nuestro país? Les sigo invitando a enviar sus preguntas al WhatsApp que aparece ahí en pantalla y también les recordamos que va a haber repeticiones del programa en T13 Radio, en 13C y en 13.cl. Como siempre, gracias por acompañarnos, que esté muy bien, buenas noches. Total Abogados, somos tu partner legal. Presentan Radiografía Constitucional.